Estamos con Jaime Mañalich, nuestro panelista de salud de los días martes, faltando 14 para las 11 de la mañana. Jaime, bienvenido. Exministro de Salud. Encantado de saludarlo nuevamente. De Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, bienvenido. Y queremos hablar acerca de cómo evalúa la gente los servicios de salud y de transporte, que son requete contra mal evaluados. Pero en salud en particular, la gente siente que hay bastante discriminación clínica respecto al sector público, ni qué decir, ¿no? En términos generales. Bueno, efectivamente, Scarlett, tú te refieres a una publicación que fue rebotada o replicada ayer, comentada en el Mercurio, que es el Índice Nacional de Satisfacción de Clientes, que hace una empresa Procalidad a solicitud de la Universidad Adolfo Ibáñez, y que lo hace desde el año 2001, o sea, hay una historia ahí bastante larga ya donde uno puede ver tendencia. Y como se ve, efectivamente, los servicios de salud, la atención de salud por parte de la ciudadanía en cuanto a clientes, porque esto en realidad es una evaluación para empresas respecto a fidelidad, se recomendaría el servicio, si se quedaría, cómo lo evalúan el precio, etcétera. Los servicios de salud están prácticamente en la penúltima categoría antes de el transporte público, que ha significado un drama para toda la gente de tantos años de duración. Yo creo que esto sigue siendo un llamado muy fuerte respecto a mejorar la calidad del servicio y algo que para mí es particularmente trascendente, que es el trato usuario. Vale decir, la gente se queja esencialmente de que es maltratada, de que es discriminada, y como tú decías, Scarlett, esto tiene que ver mucho con el nivel cultural y el estrato socioeconómico al que pertenece la persona. Mientras más bajo es su nivel educacional o su ingreso, es mucha más grande la probabilidad de que sea maltratado los servicios de salud, y creo que eso es algo muy grave, porque además implica resultados sanitarios. Una persona que es maltratada, que no va a atender a lo que le dicen, no va a seguir de buena gana las indicaciones, no va a querer volver a controlarse, y es un círculo vicioso que al final significa malos resultados en el manejo, sobre todo de enfermedades crónicas, que son las personas que tienen que volver una y otra vez a los centros de salud. Ahora, en este informe donde la percepción de la gente se establece, ¿cuáles fueron los criterios? Respecto de qué se pregunta o cuáles son las áreas de consulta más específicas? Las preguntas son las características o típicas de una evaluación, si se quiere, comercial, que es, primero, qué valor le recibe usted al trato que recibió, y le pone una nota de 1 a 7, y lo importante, ¿no es cierto?, es cuánta gente califica el servicio que recibe como inferior a 1.4, y en el caso de, a la nota 4, y en el caso de salud esto alcanza aproximadamente al 25%, que pone nota deficiente, muy cercana, insisto, al transporte público. La otra dimensión es si usted recomendaría el servicio, si usted lo volvería a usar o se cambiaría a otro, básicamente esa, y el costo, el precio, que en el caso de salud en general es relativamente bien evaluado, porque sobre todo a menor nivel de ingreso es más probable que la atención sea gratuita, afortunadamente, y hay ahí una manera de superar de alguna forma esta discriminación. O sea, la gente es resiliente cuando se trata de gratuidad. Es resiliente cuando se trata de gratuidad, también es cierto que cuando los servicios son gratuitos demanda más servicios, a veces desgraciadamente, como lo vemos en los servicios de urgencia, más servicios de los que necesita, muchas consultas a los servicios de urgencia que los atochan, que los sobredemandan, son por necesidades de salud que no corresponden, y en ese sentido es una buena noticia la información que se ha vertido recientemente o se ha entregado, que desde el año 2012 los pacientes que consultan por patologías que no pueden esperar, por así decir, están prefiriendo más la consulta en los servicios de urgencia ambulatorios, los SAPU, los centros de salud familiar, y menos los hospitales, donde efectivamente la gente tiene que ir cuando tenga, por difícil que sea, discriminar enfermedades más graves. En el ámbito de la salud pública en particular, cuando la gente evalúa el servicio que se le está prestando, yo sé que también hay un componente muy importante que tiene que ver con que no están todos los, ¿cómo podríamos decir? Alguien va a un consultorio, no están los medicamentos, por ejemplo, adecuados, ¿verdad? Hay falta de medicamentos. Pero también hay un problema de gestión y de servicio. La gente evalúa mal la atención que recibe. ¿Por qué el Estado de Chile y los sucesivos gobiernos
no han puesto en ese ámbito más hincapié, mayor esfuerzo en que el personal de salud tenga una atención, yo diría, digna para la gente también. Porque el personal de salud se queja que hay malos sueldos, que los horarios son extendidos, en fin. Pero eso no obsta que a uno tenga que hacer bien el trabajo o la pega, como se han pasado 2 leyes. La primera es la Ley de Derechos y Deberes, donde de alguna manera se hace mucho más explícito lo que tiene que exigir la gente a la hora de la atención, que se hable en una forma comprensible, que se pida el consentimiento antes de una intervención. Y la otra es la ley del bono al trato usuario, que, como se recuerda, significa que todos los hospitales públicos y los centros de salud familiar son evaluados cada año, noviembre, a través de un instrumento objetivo en el cual se le pregunta a la gente que está en la sala de espera o que fue dada de alta del hospital, cómo evalúa la calidad de la atención en diferentes dimensiones, y esto se traduce en una remuneración que oscila entre un bono que puede ir desde un sueldo adicional al año, o sea, la persona recibe 13 sueldos cuando es mal evaluado, y 3 sueldos adicionales al año cuando el servicio entero, el centro de salud familiar, por ejemplo, es bien evaluado, o sea, 15 sueldos al año. Y en ese sentido nosotros notamos un cambio en los últimos 2 años, sobre todo a nivel de la atención primaria, en que este impacto, que es enorme para el bolsillo de los trabajadores, está empezando a surgir efecto, y las evaluaciones que este mismo estudio de la ley de la ley de trato usuario que hace la Universidad de Chile sistemáticamente está mostrando resultados. Sería una gran pérdida que esta discriminación, vale decir que esta evaluación de los usuarios de los servicios que reciben y que conlleva una mejoría de la remuneración de las personas que trabajan en los centros de salud, se perdiera, porque efectivamente está funcionando. Sí, la pregunta es, y seguramente se la estarán haciendo en su casa, ¿quién evalúa que, por ejemplo, voy a inventar un nombre, Juan Soto, auxiliar paramédico del consultorio de Maipú, por ejemplo, hace bien su trabajo o no? La evaluación del consultorio de Maipú es, me atendieron a la hora, me respetaron la hora, me explicaron lo que, en fin. Y ¿El propio paciente? El paciente. Esto es una pregunta que se hace en persona por personas contratadas por la Universidad de Chile para ir en una muestra representativa y decir, en este consultorio específico, la atención que yo recibí fue buena o mala. No se discrimina o no se define por funcionario. Vale decir, es una responsabilidad de todos, porque es todo el consultorio, todos sus funcionarios los que reciben un bono de 1, 2 o 3 sueldos de acuerdo a la evaluación que los propios usuarios hacen. Esto es bastante revolucionario. Ahora, para ser bien justo, el sistema de salud chileno, en general, a propósito de la erupción del volcán Villarrica que estamos viviendo hoy día, es extraordinariamente bien valorado cuando se trata de responder a una emergencia o una persona extraordinariamente grave. Cuando llega la posta central, alguien que está baleado, en fin, quemado, o cuando se trata de responder a una emergencia como la que rememoramos hace unos días de 5 años del terremoto, o lo que está ocurriendo hoy día en Villarrica, la gente confía en que el sistema de salud va a responder adecuadamente a sus requerimientos y confía enormemente. Eso es muy llamativo. Nosotros lo vivimos con el terremoto y maremoto del 27 de febrero del año 2010. La confianza de la ciudadanía en el sistema público y privado de salud es enorme ante esas situaciones. ¿Cuándo falla? Cuando yo tengo que pedir, cuando tengo que hacer espera, cuando no me atienden a la hora, cuando tengo una enfermedad que está garantizada, auge por el Estado, y tengo que esperar mucho tiempo. O aquella persona, por ejemplo, que necesita una operación en la cadera y tiene 3 años más esperando por una operación. Exacto. Y cuando llega la hora le dicen, no, es que estamos colapsados porque el invierno, no sé qué, las cámaras necesitamos. Ese es nuestro problema. Tenemos que reconvertir, entonces espera un año más. Así es. Yo diría que ese es nuestro problema y lo que produce mayor insatisfacción en una ciudadanía que envejece muy rápido y que este tipo de enfermedades se les hace muy urgentes, porque de lo contrario quedan postrados en cama, en el ejemplo concreto de la fractura de cadera, con gran dolor, gran sufrimiento, y a lo mejor llega un momento en que se desarrolla otra complicación en que ya ni siquiera pueden ser operados de aquello que les habría devuelto su calidad de vida 3 años antes. Bueno, también hay auditores que nos escriben y dicen, no es posible, por ejemplo, Osvaldo, que el trato al usuario esté asociado a un incentivo económico, porque atender bien, y entiendo su razón de fondo, es obligación de cada funcionario. Claro que sí, hacer bien la pega, digamos. Es obligación de cada funcionario, pero es bueno aceitar algunos engranajes para que funcionen mejor. El solo hecho de evaluar, o sea, decir, mire, este consultorio tuvo una mala nota desde la perspectiva de los usuarios, o sea, el conocer eso ya implica
que el consultorio se tiene que poner las pilas, que la gente trabaja colectivamente, que tiene financiamiento, programas por los cuales puede mejorar el trato usuario y insisto, a veces son cosas simple, en tratar a la gente por su nombre, no por un número, en que si tienen hora a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, no los citen todos a las 6 de la mañana. Son sistemas que, o avisarle, como ya ocurre en muchos centros de salud familiar, a través de un teléfono celular, prácticamente todo el mundo tiene hoy día celulares en Chile, un mensaje, recuerde que mañana a las 10 de la mañana tiene hora, para que no falle y no se pierda un recurso tan importante como es la hora con un especialista. Ahora, también tiene que ver esto con la cultura con la cual las personas se van a atender, y en esto estoy pensando en el sistema público, porque, por ejemplo, también aparece en el Mercurio de ayer la información acerca de las urgencias de hospitales que caen por la mayor utilización de la atención primaria. Eso también tiene que ver con que la gente tenga una cultura respecto de qué tipo de dolencia o qué tipo de diagnóstico tiene para poder atenderse en alguna etapa, por ejemplo, en un servicio de urgencia, pero en una segunda y tercera etapa de recuperación en un servicio de complejidad. Esto también ha provocado problemas porque también implica que los SAPUs están sobrecargados también. Pero eso habla de la insuficiencia de nuestro sistema de salud. Una cosa por otra, finalmente, porque se tiene más cultura respecto de lo que uno tiene o padece, pero también el sistema un poco como que no va a abasto, digamos. Efectivamente, nosotros tuvimos una gran reforma de salud el año 2005 que fue centrada en la enfermedad. Nosotros tenemos 80 enfermedades auge que tienen determinadas garantías, características. Pero esto no fue acompañado de una reforma al sistema de salud. Nosotros tenemos un sistema de salud centrado en el hospital y no en la atención primaria, incluso cómo se financia. Entonces, el reclamo de los alcaldes, que están a cargo generalmente de la atención primaria, de que no tienen especialistas, faltan 1.500 en la atención primaria, que no tienen los recursos, que no tienen... Es cierto, es legítimo y es algo a lo que los sucesivos gobiernos, el anterior le están poniendo atención para precisamente este cambio cultural que tú mencionas, Patricio, ocurra, que la gente vaya al servicio de urgencia de su centro de salud municipal, los SAPU, ¿no es cierto?, y reciba la atención y la solución al problema que tiene y se vaya con los medicamentos desde allí gratuitos, que muchas veces no ocurre porque no se llegan los medicamentos a los consultorios, no se paga adecuadamente los valores para que esto exista y no se resuelve el problema. Nosotros tenemos todavía una atención primaria que deriva demasiado al hospital, que descansa demasiado en el hospital, siendo que muchas de las enfermedades crónicas y desde luego muchísimas de las enfermedades agudas, como estamos hablando ahora a propósito de la urgencia o la evaluación de los servicios de salud, deberían resolverse en el nivel primario sin necesidad de llegar al hospital, reservando el costo, la inversión que significa un hospital que es enorme para aquellos pacientes que realmente lo requieren. Y en ese sentido lo que uno debería ver, que el doctor Osvaldo Arteaga lo destaca ayer en la columna del Mercurio, es que la tasa de hospitalización de las consultas hospitalarias aumentara. O sea, que efectivamente quien llega al hospital pase por algún sistema antes, desde luego por la atención primaria de salud, para que lleguen al hospital solo aquellos pacientes que requieren la tecnología, los especialistas, la cama del hospital, que de otra manera se colapsa. Bueno, Jaime Mañalich, le queremos agradecer a esta conversación de hoy con Expreso Bio Bio, exministro de Salud, director de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián. Este tema va para largo, ¿eh? Para largo, sí. Porque además la gente nos dice el trato, por ejemplo. Olga nos escribe, es fácil criticar cuando no les toca relacionarse a diario con gente que los trata como basura y hasta los agrede, dice. Claro que esto tiene muchas más miradas. Le agradecemos, que esté muy bien. Gracias a usted. Gracias, Jaime. Chao, chao.